el mensaje titulado El Rey nos enseña sobre la Santa Cena. Cristo en la cruz por nosotros murió, de tal manera me amó. Vamos a orar. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos permites de estar aquí al frente y compartir tu palabra, porque sabemos que ella no vuelve a ti vacía y para nosotros hay en ella bendición. Permite que deje en nosotros un propósito, una idea, una práctica y un deseo para servirte, honrarte y glorificarte como solo tú lo mereces. En el nombre de Cristo. Amén. Jueves de la Semana Mayor. La noche antes de que el Señor fuera prendido, luego del día de retiro. Aquellos de ustedes que han tenido la oportunidad de estar aquí todos los días podrán haberse dado cuenta que los pasajes fundamentales de la Semana Mayor para este año están cifrados en el Evangelio según San Mateo, escrito a los judíos, llenos de costumbres, llenos de normas. Y parte de lo fundamental que queremos resaltar en esta hora para que podamos entender lo que el Rey nos enseña acerca de la Santa Cena es que nos ubiquemos en el contexto. En este contexto se está celebrando la fiesta de la Pascua, la principal fiesta de los judíos, la celebración de la liberación de Egipto. Dios, el Rey, es la manifestación más grande en el Evangelio según San Mateo. Pero para nosotros, la parte interesante de entender, basándonos en el concepto del Rey, es cómo nos dirigimos a este Rey. ¿Qué respuesta espera de nosotros acerca de nuestras vidas? Pero también nosotros tenemos retos y compromisos como parte del reino de Él. Y tal vez haya tres consideraciones importantes que yo quiero que tengamos en la mente mientras escuchamos el mensaje. Número uno, ¿seremos obedientes a su voluntad? Número dos, en nuestro diario vivir ya consideramos las normas de este nuevo reino, del reino de Dios. Y número tres, ¿estamos dispuestos a abandonar nuestro orgullo para tener fe en Dios de tal manera como un niño, con una confianza plena, total y absoluta? Obediencia, consideración a las normas y estatutos, fe. Tal vez serían los indicativos en los que debiéramos de pensar para poder comprender qué es lo que el Rey esta tarde nos quiere enseñar acerca de la Santa Cena. Les voy a invitar a que tengan su Biblia abierta en el pasaje que acabamos de leer, Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versos del 17 al 29. Y dentro del desarrollo del tema vamos a ver tres conceptos. ¿Qué nos enseña el Señor? ¿Cómo nos conoce? Y lo que nos comparte. Pero al hablar de lo que nos enseña, todavía quiero que hagamos aquí tres divisiones. Y en primer lugar les voy a invitar a que vayamos a los versículos 17 y 19 y me sigan con la vista. ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y también en el versículo 19 dice, y prepararon la Pascua. Y esta es la primera enseñanza que quiere el Rey que tomemos en esta celebración de la Santa Comunión. Que aprendamos, que seamos enseñados a prepararnos. Y la preparación es uno de los aspectos más importantes,
porque siempre que hablemos de este concepto, estamos hablando de dos situaciones que van atadas una a la otra: tiempo y anticipación. Estamos celebrando la Santa Comunión. Hace un rato, antes del culto, platicaba yo con los hermanos Alejandro y Rosy, que ellos son los encargados de preparar los elementos para la Santa Comunión. Y comentaba yo con Rosy: oye Rosy, ¿cuántos años tienes junto con Alejandro de estar preparando la Santa Cena? Y me decía: 23. Se dice pronto, pero no es nada sencillo todas las veces que nos toca. Y para prepararnos requerimos tiempo. Y una de las situaciones complicadas el día de hoy, porque es un día diferente, era el tiempo. ¿Por qué razón? Pues porque no había nadie en la iglesia antes de las 5:30 de la tarde. ¿Por qué? Porque la gente está de vacaciones y porque también son los descansos. Entonces, había que estar a las 5:30 y hacer todo lo posible para prepararla y tenerla lista. Pero para poder hacerlo se requiere anticipación. Que no se nos olvide el jugo de uva que utilizamos en representación de la sangre, y el pan que tomamos, y los vasitos y los manteles limpios y almidonados, y todos los lugares para que esté de acuerdo a esto. Preparación. Y quiero insistir en este aspecto porque la pregunta y la enseñanza también es una llamada para nosotros mismos. ¿Estamos preparados? Y también estamos preparando nuestra llegada al reino celestial. Y de eso se trata la vida. Si de tal manera me amó que murió por mis pecados para darme salvación y para redimirme de las faltas, y le he aceptado como mi único y suficiente Salvador personal, ¿estoy preparado para la llegada al reino celestial? ¿Estoy tomando el tiempo, la anticipación, cumpliendo los aspectos que les decía? La obediencia, la fe, la disposición a confiar plena y seguramente en el Señor. La preparación es uno de los elementos más importantes en el desarrollo de lo que hacemos. En este pasaje podemos ver que de parte del Señor para nosotros, cuando me refería a los estatutos, siempre hay instrucciones precisas y además, ¿saben ustedes algo? Fáciles para cumplir las encomiendas. Y quiero ver las dos más simples que están en esta primera parte del pasaje. Dice el versículo 18: id a la ciudad a cierto hombre y decidle. Instrucciones claras, precisas. En otro de los evangelios nos dice que eran dos los discípulos que habían sido elegidos, que eran Pedro y Juan. Aquí no nos lo menciona, pero las instrucciones eran precisas y claras. Id y decidle que el maestro nos manda comentarte que quiere que prepares el aposento alto para que podamos ahí celebrar la Pascua. Dos pasos: id y decirle, sencillos, que los discípulos siguieron. Él nos enseña a prepararnos, en primer lugar, pero también nos enseña a confiar, para que así la fe pueda tener eco y podamos nosotros entender con claridad este aspecto importante en la vida. Para los discípulos fue sencillo, todo estaba listo. ¿Por qué tenían que dudar? De alguna manera es muy claro: id a la ciudad, y dice el versículo 19, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó. ¿Qué quiere decir? Que si ellos obedecieron lo que Él les pidió y siguieron sus instrucciones, todo fue fácil, sencillo, dispuesto, preparado. Él quiere que nosotros aprendamos, seamos enseñados a confiar. Pero
en esa confianza que determina nuestra acción, tenemos que seguir las instrucciones de la forma más precisa. Y esas instrucciones, que son claras y sencillas y directas y entendibles, están aquí, en su palabra. Y así como en esta ocasión tan especial, aquel equipo entendió y confió, esa es parte de lo nuestro. Entonces, fíjense qué interesante. Quiere que nos preparemos, que dispongamos tiempo, que nos anticipemos, que estemos listos, que vayamos previendo todo lo necesario para cuando estemos con Él en el reino celestial. Pero también quiere que confiemos. Y es muy sencillo, como lo fue para los discípulos, si seguimos las normas, las instrucciones, las indicaciones precisas que Él nos da. Pero también nos enseña algo con lo que batallamos mucho, sobre todo en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, a trabajar en equipo. ¿Cómo es esto? Sí, para empezar, escogió dos. No mandó a Pedro porque él es el más grandote y fuerte, o a Juan porque era el favorito y el más jovencito. Mandó a los dos y les dijo que hicieran. Y me dice en el versículo 19, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó. Hicieron. No nos dice que hayan tenido diferencias por no ponerse de acuerdo. No nos dice que Pedro trató de mandar a Juan y que Juan entonces lo mandó muy lejos y entonces lo hizo él solo porque era más fácil. Y a lo mejor esto les suena conocido. Pero los mandó a trabajar juntos, en equipo, en un acuerdo. Todo estaba preparado, debían de confiar. Pero nosotros estamos listos también para trabajar en equipo cuando Él nos pida, nos invite, nos delegue información. Pedro y Juan así lo hicieron. Y todo estaba preparado y pudieron compartir la cena con el Señor, porque dice el versículo 20, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. No nos habla de que se hayan demorado una hora, de que llegaron tarde, de que no estaba hecho el aseo en el aposento, de que los discípulos no se pusieron de acuerdo, de que como siempre unos frente a otros y con grandes diferencias por sus caracteres y sus personalidades. No nos dice nada de eso. Entonces, fíjense qué interesante. Nos enseña a prepararnos y estar preparados, a confiar y a trabajar en conjunto, en equipo. Y hablando de equipo, vamos a hablar del equipo básico, mi propia familia. ¿Están todos listos y preparados? ¿Ya les he compartido del Señor Jesucristo con claridad? ¿Todos conocen al Señor como su único y suficiente Salvador personal? ¿Les he hablado del Señor Jesucristo? ¿Los he invitado a prepararse también para la entrada al reino celestial? ¿Les he invitado a compartir la mesa del Señor también? Porque son parte de las indicaciones que Él tiene para nosotros. Y si nosotros queremos ser parte de este equipo tan especial, pues también tenemos que cumplir con nuestras asignaciones y nuestras tareas. Y saben una cosa, el único requisito que debemos cumplir es obedecer. Esa es la clave. La relación entre obedecer y llevar a la práctica el consejo de Dios siempre trae bendición. Dice otro de los evangelios, cuando van y buscan a este hombre y llegan al aposento, y hace un comentario el escritor sagrado diciendo, fueron y hallaron como les había dicho. ¿Por qué? Porque obedecieron. ¿Por qué? Porque confiaron. ¿Por qué? Porque trabajaron en conjunto. Esa es la parte importante que yo quisiera que tuviéramos con claridad en esta hora. La relación que existe entre obedecer y llevar a práctica los consejos de Dios siempre nos va a traer bendición. Nos enseña. En segundo lugar, nos conoce. Esta es una parte muy importante en la vida que podemos aprender también
de la parte de la enseñanza en la Santa Cena. A veces solamente nos ocupamos de lo que hay ahí, pero en el contexto hay mucha bendición también. Fíjense lo que dice el verso 21. Mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y lo dice enfrente de los 12, y nosotros sabemos que para uno no era desconocido porque ya había negociado en 30 piezas de plata su entrega, pero los otros 11 no tenían ni idea de lo que estaba hablando el Señor. Él conoce nuestros corazones, nos conoce de manera muy individual. Y saben una cosa, sin embargo, no nos trata de manera que tengamos que obedecer. Él podría obligarnos a obedecer, eso es muy sencillo, pero no es lo que quiere de nosotros. Quiere que nosotros obedezcamos como producto del amor que sentimos con Él. Y recuerden, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Su amor nos invita, pero también su verdad nos advierte. La terrible responsabilidad del hombre es que puede descuidar la llamada del amor de Dios y puede desatender la advertencia de su voz. Es bien importante que entendamos que sí, Él nos conoce. Conoce nuestros corazones como conoció el de Judas. Y nosotros sabemos el desenlace de lo que ocurrió con él, donde termina ahorcándose, suicidándose por aquella situación y carga del pecado. Si pecamos, es por nuestra cuenta. No culpemos a Dios. Que eso es lo primero que hacemos como hombres en nuestra parte carnal. Siempre alguien más tiene la culpa de lo que nos pasa. Y cuando no hay más, hasta Dios tiene la culpa. Nos conoce bien, sabe nuestro nombre, sabe cómo somos, sabe cuáles son los pensamientos que hay en nuestra mente antes de que ellos vengan a nosotros. Pero también sabe que su amor es más grande que todo eso. Nos enseña, nos conoce y también nos comparte. Fíjense qué cosa tan interesante. Si leemos el resto del pasaje, nos damos cuenta que es la exposición y la institución de la Santa Cena. Eso es lo que nosotros vimos. ¿Qué es lo que hizo con los discípulos? Les compartió lo más común, que eran el pan y el vino. Era lo más común entre los alimentos de los judíos, el pan de todas las maneras que había, normalmente hecho en la ceniza de la leña, la manera en que más se cocía y les gustaba. El vino normalmente combinado con agua, que era la manera en que lo tomaban los judíos. Pero fíjense, hizo de lo más común lo más sagrado. ¿Y qué es lo que nos comparte? Bueno, algo que es distintivo. Con el pan hace la referencia a su cuerpo, para que lo hagamos en su memoria. Y con el vino hace la referencia a la sangre, que significa el nuevo pacto. Asume el Señor Jesucristo el papel de Cordero de Dios, que da su vida en rescate por muchos. Y en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, en los versos 17 y 18 nos los explica con toda claridad. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Pero fíjense la parte más interesante. Yo de mí mismo la pongo. ¿Qué puso el Señor Jesucristo? Su vida. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos salvos con el derramamiento de su sangre y el pago, la redención por nuestra culpa. Esa es la esencia fundamental. Lo que significa el nuevo pacto es
el aspecto mediante el cual nuestra naturaleza completa sería cambiada y la ley de Dios sería escrita en nuestros corazones. Un signo muy importante a favor nuestro, la representación del amor de Dios. Y quiero compartir con ustedes un pasaje del Antiguo Testamento para que veamos el cierre en el concepto de cómo estaba todo preparado, cómo había confianza y cómo había disposición. Isaías capítulo 53, verso 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. De tal manera me amó que dio su vida. Y esta tarde nos enseña a que estemos preparados, a que confiemos, a que trabajemos en conjunto, a que nos demos cuenta de cómo de alguna forma nos conoce también y cómo nos prepara en esta hora para que podamos compartir de los elementos y de esta forma tengamos en memoria lo que Él hizo por nosotros. Y termino con una pregunta: ¿estamos preparados? Que el Señor los bendiga y les dé la oportunidad de reflexionar en estos aspectos para crecimiento de nuestras vidas espirituales.